Muy buenos días chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Entonces, en el día de hoy vamos a retomar nuestra segunda clase. Entonces, vamos a hablar sobre el proceso de Sócrates, obviamente siguiendo el hilo conductor. Entonces, habíamos hablado que Sócrates en su vida, en su obra, ¿cierto? La muerte, su descendencia, su matrimonio. Entonces, grandes atributos a la obra de. Entonces, en este caso vamos a hablar sobre su ideología y esos conceptos, cómo permitieron hoy día seguir eh, estar en un movimiento filosófico importante. Entonces, vamos a hablar sobre la filosofía, sobre el concepto de mayéutica. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de mayéutica, hablamos de primer lugar con Sócrates. Entonces, Sócrates, un gran filósofo del momento, filósofo, entonces descartó y analizó muchas condiciones para llegar a la teoría que es la mayéutica. Entonces, fue una persona que siempre peleó por la justicia y por la verdad, porque la enseñanza y el aprendizaje no se cobra, porque los sofistas hacían eso. Sócrates lo que hacía era dar sus clases de una manera libre y de una manera en que ellos, los jóvenes, aprendieran, lo cual eso hizo que lo mataran. Entonces, Sócrates, como era bien chismosito, era bien sapito para todo, entonces ese andaba en las plazas, en los mercados, en las casas, preguntando, así como cuando les da la preguntadera. Entonces, este hombre era el mayor jerarca, por así decirlo, del conocimiento de la pregunta. Entonces, a partir de ese enfoque, nace esta pequeña frase. Creó la mayéutica para encontrar la verdad. Entonces, no se les olvide. Entonces, a partir de esto, en griego, ¿cierto? Mayéutica significa ayudar en partos, ¿cierto? Maiebetike. Entonces, es el contexto griego. Entonces, cuando fueron a determinar este proceso, Sócrates tuvo que, o sea, el man se la pensó fuerte, porque él literal dijo parteras, ayudar a tener a los bebés. Así, pero así, mientras que la señora pujaba. Ayudar a tener la verdad. Dijo, claro, eso es. Entonces Sócrates, mientras que la mamá, como la mamá era partera, ¿cierto? En la historia, entonces él ayudaba no a, obviamente a recibir el bebé, pero sí analizaba mucho esos procesos. Entonces él lo puso en desarrollo de que la mujer cuando tenía el bebé, ¿cierto? Era un sacrificio, era la pregunta, pero cuando ya salía el bebé y lo tenía en brazos, era la verdad. Entonces, ese es el último pujo que hace la mujer para sacar su bebé y que su bebé obviamente siga y comience una vida. Entonces, Sócrates decía, claro, claro. Ay, no me tira. Decía, claro, eso es importante. Es una idea principal, es una idea en donde si usted a partir de una pregunta reconoce la verdad. Entonces a partir de este enfoque se determinaron las artes. Entonces él dice, se determina el arte de la verdad en todo. Desde los dioses, porque en ese entonces existían los dioses. Entonces que Poseidón, Zeus, Hefesto, Atena, ¿cierto? Atenea, Apolo, Hermes, Ares, Hades. Entonces estos dioses también, Sócrates comenzaba a preguntarse, pero ¿qué tal si existieran más dioses? ¿Qué tal si hubiese, si no existieran tantos dioses, si no existiera solo un dios? ¿Qué pasaría? Entonces él comenzaba a preguntarse, ¿será que sí? ¿Por qué existen los dioses? ¿Con qué fin existen los dioses? Entonces él se preguntaba durante todo el tiempo. Asimismo él se preguntaba durante las plazas de Atenas. Entonces acá lo vemos en la mitad, en este bello cuadro. Entonces vemos que él está preguntando y obviamente la gente a su alrededor hace un contexto, ¿cierto? Los que escriben, ¿cierto? Lo que escriben, el que se copia, el amigo que no hace nada, ¿cierto? Que le dicen, ay, le toca la exposición, pero ay, no, usted no haga nada que usted tiene una letra fea, literal, así. ¿Cierto? El que no hace nada, el vaguito.
Entonces era como una escuela. La Grande Atenas era la escuela del momento, era la escuela importante. Entonces, como esta escuela, Sócrates decía, aquí es donde la pregunta debe ser un desarrollo para la gente, para los jóvenes. También evidenciamos que en la guerra, cuando él fue a la guerra, también se preguntó, dijo en la pregunta, ¿por qué atacar a la gente? Porque nosotros no nos atacamos a sí mismos para comenzar a atacar. Entonces, asimismo, él decía que que no solamente no existían una cultura, sino las demás culturas, y en las que nunca se imaginaba, también habían preguntas. Entonces, esto es una pintura obviamente de Diego Rivera, de México, la Tenochtitlán. Entonces, en una plaza de mercado obviamente hay muchas preguntas, el intercambio, la moneda. Entonces hay muchas dudas, muchas preguntas. Esto permitió que se generaran las preguntas. Entonces voy a darles un ejemplo de cómo se utiliza la mayéutica. Hagamos de cuenta, así como cuando Cristian y Ronald están cotizando, así en el colegio. Y están en un descanso, así dándose el chacho. Entonces, Cristian, hagamos de cuenta que este es Cristian, vean. Este es Cristian y este es Ronald. Y esta es la chica de noveno. Entonces le pregunta, hola, ¿cómo estás? Entonces él dice, no, muy bien, ¿y tú? ¿Cierto? Entonces, ¿cuántos años tienes? Le pregunta a Ronald. Entonces Ronald le dice, la chica le dice, se ríe, ¿cierto? Porque ustedes se ríen cuando les preguntan cualquier cosa a las niñas. Entonces, no, yo tengo 50 años. Entonces, bueno, ¿y qué te gusta hacer? No, pues a mí me gusta sentirme joven cada mañana. Entonces, ellos están en una duda porque quieren saber qué es esa mañana, qué es ese sentirse joven. Entonces, esas son esas preguntas que cuando usted responde, encuentra la verdad. Ejemplo, que en este caso, Christian se haya quedado con la chica de noveno. Entonces, Ronald, baila, frikis mokis. Entonces, en este momento, se vuelve un aniversario, se vuelve un proceso. Entonces, aquí la señorita le pregunta a Cristian. Cristian le dice, ay, ¿por qué estás brava? ¿Por qué estás brava? Entonces ella le dice, no, pues porque no se acuerda el día de hoy. Entonces él le dice, no, hoy yo saqué la basura, yo hoy pasé a los niños, yo hoy, no sé qué día es hoy. Entonces la mujer le dice, hoy es 25. Entonces él dice, 25, claro. El 25 fue el día que nosotros nos cuadramos, o sea, hoy es nuestro aniversario. Entonces ella pone la cara de, no, una chimba mi día, ¿no? Entonces, este es el proceso que yo les quiero explicar, pues mediante mi gesticulación, mi determinante diálogo, obviamente, es para que ustedes cojan el contexto. Pero es el hecho de cómo nosotros, o cómo esta mujer, ¿cierto? Cómo esta chica se vuelve la que pregunta, la partera. ¿Y quién se vuelve el que responde? Cristian, que es el que le responde las preguntas del aniversario, ¿cierto? Para saber cuál es la verdad, qué es lo que quiere saber y decir. ¿Listo? Espero que hayan entendido porque en verdad tomé un ejemplo muy, muy particular, muy, muy fácil. Entonces, esto nos lleva a la conclusión. ¿Cuáles son esas tres conclusiones? 1. Método donde hablan dos personas para entender la mayéutica. Dos personas tienen que estar hablando para entender la mayéutica. Obviamente Sócrates era una persona sola, pero asimismo le preguntaba a la gente para entender esa pregunta. Entonces, para el segundo proceso de mayéutica, uno hace las preguntas. El tercero, el otro, solo responde y llega a la conclusión. ¿Listo, chicos? Entonces, no siendo más, este es el proceso de mayéutica. Entonces necesito que esto lo hagan en un mapa conceptual. Por favor, no se le olviden los conectores, no olvidar la ortografía, que en verdad me enferma un poco el hecho de que ustedes estén en un curso amplio y no conozcan las reglas tan básicas de la B y V. Entonces, por favor, las tildes yo las reviso. Que no tengo los cuadernos para ponerles las tildes, pero
En verdad les dejo el criterio porque yo leo todo. Entonces, si ustedes quieren ponerle los dibujos, quieren agregarle, háganle, chicos. O sea, en verdad, quiero que me hagan un trabajo de calidad. Pido calidad porque ustedes están en 11 y más en este proceso. ¿Listo, chicos? Entonces, una feliz tarde y que Dios los bendiga.